Pues mi nombre es Monserrate, yo soy natural de Elche, en la provincia de Alicante, un poquito lejos de aquí, ¿no? Pero más lejos es todavía de dónde venimos, y venimos de Ucrania. Los últimos 30 años he estado en Ucrania. Bueno, mi mujer lleva más de 30 años en Ucrania, ¿no? Porque ella ha nacido allí y, bueno, en nuestro ministerio, pues ella conoció al Señor a través de nuestro ministerio, que es un equipo misionero con una carpa, con containers, contenedores vivienda, roulots. Es algo así más o menos como si fuera un circo, ¿no? Pero que en vez de tener monos y leones, pues tenemos misioneros en él, ¿no? Y bueno, más adelante yo les mostraré algunas imágenes, las comentaré un poquito, ¿no? Y son imágenes que, bueno, para mí son muy significativas de todo lo que ha ocurrido en Ucrania desde que nosotros hemos llegado prácticamente, desde el año 1992, ¿no? Pero antes de entrar en esta parte que también es muy importante, ¿verdad? Me gustaría pues compartir algunos versículos, ¿no? La predicación sobre todo es la palabra de Dios, pero la predicación también es nuestro testimonio, también es nuestra vida, también es el Evangelio según cada uno de nosotros, ¿no? Aquel Evangelio que nosotros predicamos, y sobre todo aquel que predicamos sin necesidad de abrir la boca, ¿no? Como alguien dijo una vez, predica en todo tiempo, y si hace falta, también habla. Predica con tus acciones, con tus hechos, con tu vida, con tu entrega, con tu dedicación, y la gente te va a preguntar, la gente va a tener interés. ¿Qué tiene esta persona? ¿Por qué se comporta así? Y algunos van a preguntar. En Ucrania hemos encontrado personas que preguntan sin parar prácticamente. En España mucho menos. Parece que aquí somos un poquito más orgullosos, ¿no? Los ucranianos pues son más de otra manera, ¿no? Y aquella humildad les llevaba a preguntar, pero preguntar como te pregunta un niño, como te pregunta las cosas básicas, las cosas sencillas, o por lo menos eso era en la década de los 90. Un poquito más adelante también, pero ya menos, ¿no? Y ahora estamos en un momento muy especial en Ucrania. Es un momento que me gustaría comentarles más adelante, como digo, pero ahora para no entretenerme demasiado, me gustaría abrir la Biblia y empezar leyendo unos versículos. Bueno, un primer versículo que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16. Es un versículo que probablemente nadie en esta congregación ha oído nunca, ¿verdad? Gloria a Dios. Es un versículo tan conocido que tantas veces se predica, se comenta, pero es un versículo inagotable. Es un solo versículo y en él yo diría que se encuentra el Evangelio completo, porque este versículo habla de la salvación, habla del Salvador, pero también habla de la perdición, también habla del infierno, de algo que muchos pastores, muchos predicadores no quieren tocar. Pero a mí me ha gustado mucho cuando es la primera vez que visito esta iglesia y cuando comenzó el tiempo de la alabanza, que por cierto
me ha gustado mucho, he disfrutado con las canciones, con la letra sobre todo, porque yo pienso que la alabanza tiene que tener significado. La música es muy bonita, tiene que estar bien preparada porque a las personas nos gustan las cosas que sean bonitas, que estén bien hechas, pero sobre todo tiene que decir algo, tiene que adorar al Señor, pero al mismo tiempo tiene que tener un mensaje también. Nosotros usamos la alabanza también cuando vamos a la calle a evangelizar. Y claro, en la calle utilizas otro tipo de canciones, canciones más dirigidas a aquellos que no conocen al Señor. Pero, como digo, en esta mañana la alabanza me ha gustado mucho y me ha gustado la primera canción. Me ha gustado la segunda también, pero la tercera también me ha gustado y la cuarta. Me han gustado todas. Pero en la primera me ha llamado la atención que se hablaba o se mencionaba el infierno, que tú, oh Dios, nos has sacado del infierno. Esto es muy importante, porque para que la salvación tenga sentido, para que tengamos la necesidad, para que seamos conscientes de que necesitamos al Salvador, de que hay una condenación, pues hay que hablar del infierno. Hay que hablar, no hay que estar gozándose, no es algo de gozo, pero es algo que hay que comentar. Y en esa primera canción se ha hablado del infierno. Y puedo decir en esta mañana que muchas iglesias que visitamos en diferentes lugares, por España, por Ucrania también, es raro escuchar un mensaje que hable de cosas que no las buscamos, que no somos masoquistas, ¿verdad? Pero que son hechos. El infierno es un hecho, pero también la muerte es un hecho, ¿no? Y de eso también hablaré un poco, porque ahora los ucranianos, que ya sabían, todos los ucranianos saben que la muerte es un hecho, pero ahora ya lo viven de otra manera. Ahora son mucho más sensibles a este hecho, ¿no? Pero me gustaría empezar leyendo estas palabras, que como digo, tal vez es la primera vez que las escucháis, ¿no? Es el Evangelio, capítulo 3 de San Juan y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pero sobre todo, este versículo habla del amor, de ese amor que sobrepasa cualquier poder, cualquier barrera, cualquier impedimento, aquel amor que es perfecto, ¿no? Seguramente habéis escuchado también que hay, por ejemplo, en griego, amor, para decir amor se dice de diferentes maneras, ¿no? Aquí en este caso, amor se llama ágape, y es solamente ágape, pertenece a Dios. Es ese amor que es perfecto, que es incondicional, que no importa que sea o no sea correspondido. Por supuesto que Dios espera también nuestro amor hacia Él, pero Él nos ha amado aún antes de que nosotros lo conociéramos. Hoy, si estamos aquí cada uno de nosotros, es por el amor de Dios, es porque Él se ha cruzado de una manera o de otra en nuestros caminos. Y por eso hoy estamos aquí. Y si hoy nosotros amamos a Dios, es porque Él nos ha amado a nosotros primero. Y por ese amor Dios dio a su Hijo unigénito. En el caso, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 11 hijos, ¿no? Y alguien podría pensar que para mí sería más fácil entregar a uno de mis hijos por alguna causa, por muy noble que sea. Pues la respuesta es que no. No entregaría a ninguno de ellos. Y igualmente me dolería el uno como el otro,
sería terrible, sería una tragedia, ¿no? Dios entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, y lo entregó en favor de aquellos que éramos sus enemigos. Y lo hizo por puro amor, por ese amor ágape, ese amor incondicional. Y lo hizo con un motivo, lo hizo con una razón. Y la razón era para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nuevamente, Juan, el evangelista Juan, habla de que hay una perdición y que también hay una vida eterna. Y es importante que cuando compartimos el Evangelio, que no vayamos ni a un extremo ni al otro, ¿verdad? Porque están aquellos que condenan y de su boca solamente salen palabras de condenación y las personas se pueden asustar, se pueden apartar. Pero tampoco podemos ir al otro extremo donde todo es un mundo de rosas, donde ven al Señor y todos tus problemas se solucionarán. Pide lo que quieras por esa boquita tuya que será concedido. No es ni una cosa ni la otra. Es más bien una cuestión de justicia, de la justicia de Dios, de que todos hemos cometido pecados y que la paga del pecado es la muerte y que tenemos que tener esto en mente y que si no hablamos de esto, las personas no van a tener la necesidad tampoco de acercarse a Dios. ¿De qué se van a arrepentir? Si según ellos son perfectos, si seguramente te van a decir, como me han dicho a mí tantas veces, aquel de allí, sí, predícale el Evangelio a aquel, predícale el Evangelio a mi marido, que está en el bar todo el día, predícale el Evangelio a mi mujer, que esto y aquello y lo otro, predícale a mi vecino, predícale al otro, pero a mí, ¿no? Pues a ti hay que predicarte y hay que mostrar la necesidad que las personas tienen del Salvador. Una vez escuché un ejemplo que me parece muy bueno, muy apropiado, ¿no? Para que podamos entender mejor esta necesidad. Si yo, por ejemplo, voy en un avión, vamos volando, ¿no? Todo va tranquilo, pero de repente algo empieza a ocurrir, empiezan a haber problemas, ¿no? Y yo tengo acceso a esa información. Por alguna manera, de alguna manera, pues me ha llegado la información de que el avión está perdiendo altura, de que es cuestión de minutos que el avión se estrelle, ¿no? Si yo empiezo a decirle a las personas, poneos el paracaídas porque el avión se va a estrellar, pues las personas me van a decir, mira, déjanos tranquilos, ¿no? que aquí está todo bien, ¿qué necesidad tenemos de ponernos un paracaídas? Pero otra cosa es si yo vengo con datos, si yo vengo con información de la cabina, del capitán, de que ese avión está perdiendo altura, que el capitán mismo anuncia a través de la megafonía que el avión está a punto de estrellarse. Ajá, la cosa ya cambia. Has hecho que las personas entren en pánico. Sí, entran en pánico, pero entran en pánico para bien, para salvar su vida. Y esto es lo que necesitamos hacer. Pero inmediatamente mostrarles el salvavidas, enseñarles dónde está el salvavidas, quién es el Salvador, quién es aquel que puede salvarlos, ¿no? Pero si solamente predicamos arrepentíos, arrepiéntete, las personas te pueden decir, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Y si no me arrepiento, ¿qué pasa? Si me gusta la vida que tengo, ¿no? Y por eso digo que en este versículo verdaderamente se encuentra el Evangelio en este sentido, ¿no? Y deberíamos tener en mente de que sobre todo Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y ahora, avanzando un poquito, me gustaría llegar hasta el Evangelio de Mateo, también en Mateo, aquí en el capítulo 5, pues
a ver, que aquí está Mateo, sí. En Mateo 5. Porque también la segunda canción de esta mañana, pues ha traído a mi mente también otro hecho que es también tremendo. Y en la segunda canción decía muchas cosas, pero yo me quedé con aquello que más me ha gustado, ¿no? Que es subiré a la montaña, subir a la montaña, ¿no? Subir a la montaña es sinónimo de despojarse de todos los pesos, las cargas que tenemos, cosas que nos arrastran hacia abajo, que no nos dejan a veces levantar la mirada. Hay un libro para mí tremendo, ¿no? Después de la Biblia, para mí es el mejor libro, ¿no? De hecho, es también después de la Biblia el libro que más se ha traducido, que más veces se ha traducido. Y es, seguramente lo conocéis, es el libro de John Bunyan, El peregrino. En este libro también podemos ver que el protagonista, que se llama Cristiano, cuando empieza su caminar hacia la ciudad celestial, abandonando la ciudad de destrucción, ¿no? Porque los que habéis leído este libro sabéis que está todo escrito con alegorías, con símbolos, y los personajes, pues los nombres de los personajes son según el carácter, según lo que representan, ¿no? Y en este caso, Cristiano es el protagonista, y cuando recibe el mensaje de otro personaje que se llama Evangelista, que es aquel que le habla y le abre todo lo que está por venir. Le habla del infierno, le habla de la destrucción que está por llegar a su ciudad, de que escape por su vida. Pues aquel cristiano decide abandonar su ciudad y ponerse rumbo hacia la ciudad celestial. Pero aquel cristiano sufre todo tipo de calumnias, de burla, empezando en su propia casa, porque su mujer lo trata de loco. Luego, al final, en la segunda parte, la mujer también emprende este viaje. Pero al principio, Cristiano empieza a caminar y hasta que no llega a la cruz, su caminar era muy pesado, porque llevaba un fardo detrás de todos sus pecados, de todas aquellas cosas terrenales, mundanas, que no le permitían caminar con libertad. De hecho, pues seguramente iría bastante corvado, con muchas dificultades, ¿no? Y aquí, y escuchando esta mañana esta alabanza, pues me venía a la mente esta ilustración, este personaje del libro de John Bunyan. Pero es que esa ilustración debe de ser para cada uno de nosotros, porque si queremos llegar a la ciudad celestial, probablemente vamos a llegar, pero puede ser que tengamos muchas dificultades. También en este libro se ve como de vez en cuando, en alguna ocasión, Cristiano se desvió del camino, se encontró en un lugar de desesperación y todo lo que le ocurrió después. Pero también en ese caminar, Cristiano se encontró con otros peregrinos que algunos de ellos apenas empezaron el camino y al ver las dificultades decidieron volver atrás. Y es necesario verdaderamente que nos despojemos de todas esas cargas, de todas esas ataduras, de todo aquello que no va a entrar en el reino de los cielos, porque nuestro dinero no va a entrar en el reino de los cielos. Nuestros títulos, nuestra fama o nuestras casas, nuestros coches, todas aquellas cosas que consigamos tener en esta tierra, aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. Y como dijo alguien, las van a heredar los testigos de Jehová.
¿no? Porque ellos piensan que el paraíso está aquí en la tierra. Bueno, se las dejamos, nosotros nos vamos con el Señor, allá al séptimo cielo, ¿verdad? Pero también me vino a la mente, ¿no? Cuando Jesús, en el famoso Sermón de la Montaña, Jesús también subió al monte, ¿no? Subió a un monte, y aquí en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Apenas me gustaría tocar aquí algunos versículos, ¿no? También dice así, dice, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, en principio este sermón, esta enseñanza que Jesús da, estaba dirigida a sus discípulos, a sus seguidores, aquellas personas que habían dado ya un paso de seguirle hasta el final, con todas sus consecuencias, ¿no? Y es chocante, ¿no? Porque también dice aquí, el versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, ¿no? De que esté escrito abriendo su boca, ¿no? Y te puedes poner a pensar y decir, bueno, y si no abres la boca, ¿cómo puedes enseñar, no? Bueno, pues puedes enseñar también con tus obras, como decíamos antes, ¿no? Puedes enseñar con tu vida, con tu ejemplo, con tu actitud, con tu amor, con tu misericordia hacia los demás, con tu actitud perdonadora, con todas aquellas cosas que no se necesitan muchas palabras, ¿no? Pero en este caso Jesús necesitaba hablar, necesitaba poner principios, los principios del reino, necesitaba explicar cuál era el corazón del Evangelio, ¿no? Cuál era el carácter que los hijos de Dios tenemos que tener. Y si no lo tenemos, tenemos que estar en ello, dedicarnos a ello, entregarnos a ello, a alcanzar ese propósito, ¿no? Y por mencionar algunos de esas características de lo que tiene que ser el carácter de cada discípulo, ¿no? Pues aquí vemos en el versículo 3 que Jesús dice que los pobres en espíritu serían bienaventurados. También aquellos que lloran, aquellos que tienen un corazón blando, sensible a la necesidad de los demás, ¿no? También aquí Jesús habló de la mansedumbre, ¿no? Y hablando de la mansedumbre me viene a la mente alguien como Moisés, que en el Antiguo Testamento habla la Biblia de Moisés como el hombre más manso de la tierra. Y claro, y esto también es algo que hay que tener en cuenta, porque sabemos que Moisés fue educado en la sabiduría de los egipcios, en el poder de los egipcios, era el hijo de la hija de Faraón, era una persona orgullosa y no le faltarían motivos para serlo. Era un hombre poderoso, un hombre preparado. Y un hombre de esta manera, desgraciadamente, es alguien orgulloso, alguien que no tiene el Espíritu Santo. Y es una persona preparada. Tiene la tendencia de menospreciar a los demás, ¿no? De pensar que él es mejor, ¿no? Y seguramente eso le acontecería a Moisés. Pero después de pasar por el desierto, después de esos 40 años que pasó por el desierto, Dios transformó su corazón en un lugar seco, en un lugar donde no habían emociones, en un lugar donde no habían lucecitas de colores, o donde no había comida en abundancia, o donde no había, prácticamente lo que encuentras en un desierto es lo más básico para la vida, y a veces tampoco, ¿no? Y Dios trabajó, y fíjate que trabajó por 40 años, no ni uno ni dos, ¿no? Seguramente tenía mucho que tratar Dios con él, pero Moisés dijo, aquí estoy, heme aquí, yo quiero, trabaja en mí, Señor, haz tu voluntad en mí, haz tu obra en mí. Y esta debería ser nuestra actitud.
Porque antes de que Dios trabajara en Moisés, Moisés no estaba preparado. Moisés no estaba preparado para la tarea que Dios tenía para él, para el propósito que Dios tenía para él, ¿no? Hoy en día muchas iglesias hablan de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es verdad, y yo me lo creo, pero no podemos alcanzar ese propósito si antes no pasamos por la escuela. Y no me refiero a la escuela bíblica, que también puede ser, pero no necesariamente. Pero a través de la escuela de Cristo, de la escuela de allí donde Cristo trata con nuestro carácter, trata con todo aquello que va a ser un impedimento. Y cuando nosotros pasamos por esta escuela, estamos preparados para el ministerio que Dios tenga para nosotros. Y tenemos prácticamente la garantía de que no vamos a formar un escándalo, no vamos a traer blasfemia al nombre de Dios, porque cuando entre nosotros hay disputas o hay escándalos, hay pecados, las personas, la gente del mundo tiene razón para blasfemar el nombre de Dios, porque dicen, si estos son así, si estos son cristianos, dicen que son cristianos y hacen estas cosas, ¿qué Dios tienen? Debe de ser un Dios muy pequeñito el Dios que tienen ellos. Como Faraón le decía a Moisés, ¿qué Dios? ¿Dónde está tu Dios? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, son esclavos míos. Yo soy el Dios de ellos. El Dios de Israel es un Dios muy pequeñito, ¿no? Y cuando nosotros vivimos en la esclavitud del pecado, las personas no va a haber algo atractivo para ellos, ¿verdad? Pero aparte de la mansedumbre, también Jesús aquí hablaba acerca de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia que viene del cielo. Aquellos que son pacificadores hasta el punto de morir, como fue el caso de nuestro Señor Jesús, que vino a reconciliar este mundo con el Padre. Y para ello tuvo que entregar su vida, y de otra manera no lo hubiera conseguido, no hubiera reconciliado, ¿no? Y para que nosotros, en determinadas ocasiones, para que podamos ser pacificadores, nos tendremos que negar a nosotros mismos. Habrán cosas que a final de cuentas no son ni siquiera tan importantes, pero en ese momento pensamos que es lo más importante. Bueno, pues para que podamos ser pacificadores, de alguna manera vamos a tener que morir un poco a nuestro yo, vamos a tener que negarnos a nosotros, vamos a tener que tomar la cruz para seguirle a Él, para que podamos ser pacificadores, para que podamos ser llamados hijos de Dios, porque eso es lo que dijo después Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta mañana, viendo este vídeo, de verdad que es para que el corazón se encoja y darle gracias a Dios, porque nosotros no estamos en esa situación, cuando vemos que en algunos lugares ser creyente te cuesta la vida, te puede costar la vida, o si no te cuesta la vida, te marginan, te ponen en un lado, marginan a tus hijos, los ponen en un lado, todos te critican, especialmente en los países musulmanes, pero también en los países comunistas, como era el caso de la Unión Soviética, como eran tantos y tantos testimonios que hemos oído de hermanos que fueron llevados a Siberia, campos de concentración, campos de castigo, campos de reeducación, como decía la doctrina comunista, ¿verdad? Y tantas cosas. Y nosotros tenemos esa libertad. En Ucrania tenemos esa libertad. No, el gobierno no persigue a nadie, ¿no? Pero
Si nos ponemos a pensar un poquito más despacio, ¿no? Un poquito más profundo, eso no es así 100%. En España sí hay persecución, pero hay otro tipo de persecución. Es una persecución más sutil, una persecución más trabajada, ¿no? Es una persecución que el enemigo de nuestras almas, con toda la experiencia que tiene, ya más de 2000 años de experiencia y de experimentos que ha hecho con la Iglesia, pues el diablo se ha dado cuenta de que cuando los cristianos eran perseguidos violentamente, atrozmente, se les echaba a los leones del circo romano, o cuando eran descuartizados, cuando se les hacía todo tipo de maldades, los cristianos se agarraban más a su fe. Y como alguien dijo, ¿no? Cada gota de esos mártires que caía en tierra era la semilla de un nuevo creyente. Y el diablo se dio cuenta rápidamente de que a través de la fuerza, de la brutalidad, no conseguía su propósito. Podía destruirlos, podía matarlos, pero no podía hacer que ellos nieguen el nombre de Cristo, ¿no? Y me estaba acordando de una historia que leí, bueno, todavía cuando iba a EGB, al colegio, ¿no? El EGB, para los más jóvenes, era lo que antes teníamos, cuando nosotros éramos pequeñitos, ahora se llama un poco diferente, ¿no? Pero bueno, cuando iba a cuarto o quinto curso, ¿no? Más o menos, no, quizás antes. Y había una historia, ¿no? Que estaba el viento y estaba el sol. Y estaban haciendo una apuesta, porque vieron que por un camino, de aquellos caminos de allí del campo, iba caminando un hombre, iba caminando con una capa, ¿no? Y dijeron, el viento le dijo, seguramente que yo, con todo el ímpetu, ¿no? De mi fuerza, voy a hacer que este hombre que pierda su capa. Y el sol decía, bueno, empieza, que después voy yo. Y ahí el viento empezó a soplar, y soplaba con toda su fuerza, y soplaba con más fuerza, y más fuerza. Y cuanto más fuerte soplaba el viento, aquel hombre tenía la necesidad de agarrarse con más fuerza a su capa, para que no se la lleve el viento, y se agarraba a ella con más fuerza. Y el viento al final tuvo que desistir, no pudo quitarle la capa al viento. Entonces el sol dijo, vale, ahora es mi turno. El sol no soplaba, no hacía grandes esfuerzos así visibles, solamente daba calor, y daba un poquito más de calor, y un poquito más de calor, hasta el punto de que el hombre empezó a tener tanto calor que él solito se quitó la capa, ¿no? Y esto para mí es muy significativo. Esto es una historia que le podemos contar a nuestros niños, pero es muy significativo, porque eso justo es lo que está pasando en la Iglesia de Cristo, que el diablo, usando al mundo, usando las filosofías mundanas, usando el materialismo, usando el ecumenismo, que bueno, todo está bien, y todo lo que está ocurriendo hoy en día en las sociedades occidentales, pues sin darse cuenta algunos se están quitando esa capa y parece ser que está bien esto, que está bien aquello, y los corazones se enfrían, los corazones se van enfriando y se van endureciendo, ¿no? Y este es, según yo veo, el tipo peor de persecución, porque aquellos cristianos que se encuentran como no, es que me viene otra palabra, me viene Abidul, pero Abidul eso era Abuya, eso es, ¿no? Claro que me ha llamado también la atención que al principio su corazón se llenó de odio. Dijo, no, yo voy a vengar a la muerte de mi padre. Y ya tenía un cuchillo preparado para ello.
Pero después se dio cuenta de que no funciona así, ¿no? Y que llegó a la conclusión y dijo, está bien, está bien. Si me matan, que me maten. Pero yo no niego a mi Señor. Ese hombre no, el viento no le pudo quitar la capa. El diablo no consiguió que este hombre niegue a su Señor. Pero en cambio, cuando viene el sol, cuando viene la comodidad, cuando viene el materialismo, etcétera, etcétera, pues algunos de nosotros, más o menos, nos quitamos la capa y debemos de estar muy atentos, porque esta es una terrible persecución que estamos sufriendo, ¿no? Y bueno, Jesús sigue enseñando, y la verdad es que aquí este capítulo es tremendo. No solamente estas bienaventuranzas, ¿no? Pero en general todo el capítulo entero, ¿no? Pero Jesús llega aquí al versículo 13 y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, y aquí yo no creo que el orden no está por casualidad, ¿no? Es verdad que a veces, pues en la Biblia no existe un orden perfecto, cronológico, hay algunas cosas que están un poco antes cuando deberían de estar un poco después, pero no es importante, ¿verdad? Pero aquí, si Jesús habló de la sal y de la luz, justo después, en este contexto, delante de sus discípulos, yo pienso que Jesús tenía cosas muy profundas y muy maravillosas que enseñarles a sus discípulos. Y lo que estaba enseñándoles precisamente era que para que la sal no se desvanezca o no se vuelva insípida y pierda su sabor, necesitaba tener una serie de características, de cualidades. Cuando nosotros, los hijos de Dios, dejamos algunas de estas cualidades, más, menos, empezamos a perder nuestro sabor. Y cuando la sal pierde su sabor, ¿qué es lo que se hace? Aquí dice que se echa fuera, se echa en el camino, donde los hombres la pisan, ¿no? En los países más del norte la usan también para el hielo, para que no se forme hielo en la carretera. Porque es sabido que cuando si esta sal que ha perdido su sabor se echa, por ejemplo, en un campo, el campo se vuelve estéril, porque en la sal los componentes se cambian, se transforman y se vuelven dañinos y perjudiciosos. Y eso es lo que puede llegar a ocurrir con nosotros. Cuando veáis hermanos, hermanas, creyentes, a veces también ancianos, a veces pastores, pero sobre todo hermanos, ¿verdad? Que están criticando sin parar, que están quejándose, que están murmurando, que todo está mal, que no están de acuerdo con nada, ¿no? Deberíamos pensar a ver si es que algunas de esas características o varias de ellas las han dejado muy atrás y sería un tiempo de empezar a buscar de nuevo estas características, ¿no? Y bueno, y todo esto para llegar al capítulo 9, porque una vez que estamos en ello, ¿no? Que entendemos, que abundamos en estas características, en estas cualidades que forman el carácter del creyente. Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿para qué queremos esto? Sí, está bien, ¿no? Está muy bien, pero debe de haber un propósito. Bueno, el propósito es para alcanzar a los otros. El propósito es para darle gloria a Dios, porque
Hay alabanzas o hay oraciones que, como se suele decir, ¿no?, que no pasan del techo, porque Dios no va a recibir ninguna fragancia o ningún incienso de un corazón corrupto, de un corazón ¿no? Pero estos son los dos propósitos principales, los propósitos que todos tenemos mientras que estemos en esta tierra. Número uno, darle gloria a Dios. Y también le damos gloria a Dios con nuestras buenas obras. Cuando los hombres ven nuestras buenas obras, aquí en Romanos dice que los hombres alaban a Dios a causa de nuestras buenas obras, ¿no? También le damos gloria a Dios con nuestros hechos, con nuestra dedicación, con nuestra entrega, ¿verdad? Pero también nuestro propósito número 2 es alcanzar a aquellos que aún no conocen al Señor, aquellos pecadores, aquellos que un día, si algo no ocurre en sus vidas, pues van a llegar a ese lugar que estábamos cantando en la primera canción, ¿verdad? Van a llegar a un lugar que la canción no decía mucho más, pero la Biblia sí que lo dice, que es un lugar muy desagradable. Bueno, muy desagradable no sería muy suave, ¿no? Es un lugar que arde, un fuego que no se apaga nunca, un lugar de tormento, un lugar de crujir de dientes, un lugar que no termina nunca, un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero que tantas y tantas personas están yendo allí, tantas almas desobedientes, tantas almas rebeldes, tantos criminales, asesinos, todo tipo de personas están yendo a ese lugar. Y nosotros, nuestra función como sal es de dar sabor a la tierra, de dar sabor a esta sociedad que se encuentra en un momento muy crítico, porque nunca antes en la sociedad ocurrían las cosas que están ocurriendo ahora. Es verdad que siempre han habido atrocidades que se han hecho de diferentes maneras, pero ahora es un tiempo muy oscuro, un tiempo muy terrible, espiritualmente hablando y también, bueno, cosas que vemos, el maltrato hacia los niños, el asesinato en los matrimonios, maridos, sobre todo maridos que matan a sus esposas, personas mayores abandonadas, dejadas, muchos mueren solos en sus casas y solamente después de varios días algún vecino nota que hay un mal olor y entonces se dan cuenta, ¿no? Cosas muy tristes, muy terribles están pasando. Y nosotros tenemos aquella sustancia que puede dar sabor, que puede dar sentido a la vida de todas estas personas. Pero si vamos a tener esa sal encerrada en el salero, solo para nosotros, pues probablemente la sal luego se pone dura, se humedece y termina echándose a perder. Esa sal tenemos que usarla, tenemos que alcanzar a las personas. Y aquí me gustaría leer algunos versículos que van en consonancia con todo esto y que son, por así decir, la introducción a nuestro ministerio en Ucrania. Lo que pasa es que creo que ya no me queda mucho tiempo, ¿no? Pero voy a intentar ser un poco más rápido. Y me gustaría leer en el capítulo 9 de San Mateo, del 35 hasta el 38, que dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí si conseguimos hacernos
un cuadro mental ahí de aquel momento, del momento cuando Jesús estaba allí físicamente, cuando Jesús recorría estas ciudades, estas aldeas, ¿no? Y todas aquellas cosas que Jesús estaba obrando, todos aquellos milagros que Jesús estaba obrando en favor a estas personas. Cuando vemos que llega un momento que Jesús se para. Y eso es porque la necesidad era tan grande que Jesús decidió parar. Pero alguno podría pensar, bueno, parar, ¿por qué? Porque se le terminó el poder, ya no podía seguir sanando, no podía seguir resucitando o liberando a los poseídos o haciendo todo tipo de milagros. Pues la respuesta es que no. Porque Jesús, siendo hijo de Dios, su poder es ilimitado. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se paró? Y dice aquí en el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Llegó un momento en este episodio que el corazón de Jesús sentía tanto dolor, tanto sufrimiento, que el sanar a las personas, el hacer milagros no era suficiente. Porque ¿de qué servía curar a una persona que tenía un cáncer, que le quedaban 2 meses de vida, si después 2 meses más tarde se iba a ir al infierno? ¿De qué servía hacer todo tipo de milagros si al final de cuentas se iba a perder? Porque aquí la compasión que Jesús sentía era porque las personas estaban desamparadas y dispersas, no tenían pastor. Y cuando las ovejitas se salen del rebaño, cuando están lejos del cuidado del pastor, pues entonces viene el lobo, vienen los depredadores y las arrebatan con total facilidad, porque las ovejitas son los animales más indefensos que hay. No tienen ninguna manera de defenderse, ni tampoco son muy listas para poder defenderse, ¿no? Y aquí la compasión que Jesús sentía era precisamente el que las personas no tenían pastor, que las personas se estaban perdiendo. Y en ese momento, con el corazón de Jesús lleno de compasión, lleno de dolor por estas personas, Jesús no hizo nada, como vemos aquí, excepto dirigirse a sus discípulos y encomendarles la tarea de anunciar el Evangelio, de anunciar la salvación, de predicar el Evangelio, de llevar las buenas noticias. Me encanta el nombre de vuestra iglesia, las buenas noticias, que son las verdaderas, las mejores noticias. Cuando ponemos la televisión, vienen todo tipo de noticias. Pero Jesús tiene la verdadera noticia, es que hay salvación para nosotros, es que hay una respuesta a la necesidad de las personas y que nosotros somos los discípulos de Cristo. Nosotros somos aquellos discípulos que estaban allí con Jesús. A nosotros se nos ha encomendado la tarea de anunciar el Evangelio y de llevar el Evangelio. Y yo no sé cuánto tiempo tengo, poquísimo ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues voy solamente a pasar así imágenes, porque me imagino que algunos hermanos por la tarde, en el segundo culto no van a estar, ¿no? Entonces, sin enrollarme, solamente si podéis poner las imágenes, voy a ir a toda velocidad. Así que, por eso tenéis que estar muy atentos con los ojos bien abiertos, porque si no,
¿no? Bueno, y eso, aquí, bueno, nosotros estamos desde el año 1992 predicando el Evangelio a tiempo completo en Ucrania. Sí, ¿pasa? ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Pero me ve, me ve, ok. Sí, bueno, aquí en el año 1993 ya hicimos esta foto donde la mayoría de los que estamos aquí somos extranjeros, ¿no? Allí donde está aquella flecha, ese soy yo, ¿no? Porque tenía todo un poco más... El flequillo lo tenía de otra manera, ¿no? Ahora me he hecho otro peinado ahora, ¿no? Sí. ¿Pasa? Bueno, este es nuestro grupo, esto es lo que comentaba al principio, que en esa carpa no tenemos monos ni payasos, tenemos misioneros, ¿no? Predicando el Evangelio. Y en cada uno de esos contenedores, pues, lo utilizan o familias que tienen niños o hermanos solteros, hermanas solteros, oficina, aseos, cocina, baños, en fin, de todo lo que necesitamos para poder predicar el Evangelio de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. ¿Pasa? Bueno, estas son aquellas reuniones que teníamos en la década de los 90, ¿no? Aquí se puede ver cómo estaba la carpa llena hasta arriba y aquí a la derecha cómo las personas venían a entregar su vida a Cristo. Muchas de esas personas hasta el día de hoy siguen firmes con el Señor. Algunos de ellos pues han adquirido ministerios, algunos son pastores, algunos son evangelistas. ¿Pasa? Bueno, aquí están los primeros bautismos, porque algunas de esas personas que se arrepentían luego tomaban un paso más adelante y de unirse a nuestro equipo, ¿no? Aquí también la de la flecha es mi mujer, Ina, que está aquí sentada, ya ha pasado también tiempo. Ella sí sigue con el flequillo igual. Okay. ¿Pasa? Bueno, y aquí en el año 99, pues aquí nos casamos, ¿no? Y bueno, esta frase que para mí era muy significativa, ¿no? Y es porque cuando nos ocupamos de los negocios de Dios, Dios se ocupa de los nuestros, ¿no? Y para mí esto fue el mayor regalo que yo he obtenido después de la salvación, ¿verdad? ¿Pasa? Y aquí, bueno, aquí empezaron a venir nuestros hijos, los 3 primeros en esos años, y aquel bebé que se ve ahí es esta niña que está hoy aquí, que tiene ya 16 años ya. ¿Pasa? Bueno, y aquí, sí, nuestra actividad sigue y sigue. Estas son ya reuniones más recientes, donde aquí ya hay entre creyentes y no creyentes. ¿Pasa? Bueno, aquí una reunión de tantas que hacemos en diferentes lugares, aquí en la playa. ¿Pasa? Aquí esta es en una plaza. ¿Pasa? Bueno, aquí haciendo algunos trabajos también de mantenimiento. ¿Pasa? Aquí estamos en invierno, pues también en medio de la calle. ¿Pasa? Aquí en un mercadillo, ¿sí? Esto es en un orfanato de inválidos, de niños, sí. Aquí en un hospital donde tenemos siempre plena libertad de ir, de visitar a las personas, de reunirlos en el hall. Aquí esto es un asilo de ancianos. ¿Pasa? Esto es un instituto y aquí en este instituto enseñaban el español. Entonces, bueno, cuando supieron que había un español por la ciudad, pues pusieron mucho interés y yo aproveché para hablar en español, pero del Evangelio. Y dijeron, no pasa nada, lo importante es que hables en español. Estas son las últimas reuniones que hemos tenido. Esto es en la ciudad de Zaporozhia, como dicen por las noticias, ¿no? Es ahí donde está la mayor central nuclear, ¿no? Y aquí hemos tenido también un tiempo maravilloso con la carpa y todo lo demás. ¿Pasa? Y bueno, aquí está toda la tropa. Estos dos de aquí, de la izquierda, hoy no han venido, se han quedado en Huelva, pero luego, ahora para final de mes, principios del otro, vamos a ir todos a Ucrania, ¿no? Bueno, aquí estamos toda la familia por completo. ¿Pasa? Y bueno, digamos, esta es la última foto.
Y aquí es el grupo que hemos llegado a reunir justo antes de que empezara la guerra, ¿no? Y ahora, bueno, para terminar, ¿no?, rápidamente, ahora nuestras intenciones y nuestra petición de oración, por favor, pedimos vuestras oraciones, pero encarecidamente, ¿no?, como decía el apóstol, ¿no?, con todo nuestro corazón. Orad por Ucrania. Orad por nuestro viaje que tenemos ahora desde Huelva hasta Ucrania. Vamos a hacerlo con un tráiler donde dentro tenemos una carpa más grande que esa que hemos visto ahora, y también con un minibús donde va a viajar nuestra familia. Orad también para que podamos encontrar una casa, porque la casa que tenemos en Ucrania no queremos ir ahora, porque no está en un lugar muy seguro. Entonces vamos a buscar una casa de alquiler en una zona menos peligrosa, cerca de la frontera con Europa, por allí vamos a ver dónde, y bueno, que podamos también unir la cantidad que se necesita para poder pagar este alquiler. Orad también para que podamos poner la carpa. Ya hay 2 pastores que están esperándonos, ¿no?, para que podamos sembrar el Evangelio, para que las personas, ahora más que nunca, tal vez como en la década de los 90, no lo sé, pero ahora hay una sensibilidad tremenda, porque muchas de esas personas vienen del este, de los lugares en conflicto, y han visto la muerte ahí prácticamente pisándole los talones, ¿no? Muchos han perdido familiares, ¿no? Y son personas que ahora sí que piensan que la muerte es un hecho y que también es para ellos. Entonces, que podamos verdaderamente encontrar terrenos fértiles para poner la semilla del Evangelio. Y aquí me paro. Gracias. Amén. Me gustaría que nos pusiésemos en pie y que pudiésemos hacer una oración. Padre, te damos las gracias por este ministerio, gracias por esta familia que se ha encomendado a ti para llevar las buenas noticias. Por eso te pedimos que, como tu palabra nos enseñaba en esta mañana, que ellos puedan ser esa sal y esa luz que Ucrania necesita. Te pedimos que tu Espíritu Santo los guíe, los dirige, como él decía, provee de todo lo necesario, cuida en este viaje de vuelta, y que igual que los has cuidado hasta aquí, ellos puedan decir, Ebenezer, el Señor nos ha guardado y nos seguirá guardando, porque tú eres fiel y tú eres Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Y él habló claramente de cómo cuando no tienes resueltas tus cuentas con Cristo, tienes un fin que no es agradable. Y si en esta mañana te has dado cuenta de que no has arreglado tu vida con Dios y que vas a pasar la eternidad en un lugar que no quieres, este es el momento para que le rindas tu vida a Cristo y para que puedas hacer una oración y le digas, Padre, perdóname. En esta hora yo quisiera hacer una oración. Si te has sentido identificado y entiendes que este es el momento de arreglar cuentas con Dios, te invito a que inclines tu cabeza y de corazón le digas, Padre, yo en esta hora quiero pedirte perdón por haber vivido alejado de ti, por haber tomado decisiones propias sin tenerte en cuenta y viviendo mi vida. Por eso en esta hora recibo el perdón de tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de haber vivido alejado de ti y te pido que me aceptes para vivir la vida que tú has preparado desde un principio para mí, a tu lado, durante toda la eternidad. Por eso, gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Me arrepiento y me vuelvo a ti de todo corazón. Amén. Que el Señor te bendiga. Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida, vamos a estar aquí. Queremos orar por ti, darte parte de las Escrituras para que puedas leerlas y continuar el camino. Y si no, que el Señor te bendiga y que sigas siendo luz y sal en esta ciudad.